Estoy con Luz Helena Mainero, historiadora de arte, que nos lleva recorridos, que nos platica de historia, que nos platica de la parte bonita de la historia, que son las artes plásticas. Aunque en las artes plásticas también había guerras. La guerra donde si no eres de mi bando, no eres de mi ejército, no te incluyo. No te mato, porque no te puedo matar, pero sí te mato. No te mato, pero sí te mato. Porque no te mato, porque no te puedo matar físicamente, pero sí te mato porque no te dejo crecer, o porque no te apoyo, o porque no eres de la banda de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros, de Carrington, de a lo mejor después Sofía Bassi. Y eso es exactamente lo que pasó, según platicaba yo con Luz Helena, con Alice Rajón, una pintora surrealista, que llega a México ¿en qué época? Bienvenida, querida Luz Helena. Gracias, Eddie. Siempre es un gusto verte y hablar de historia. Oye, y nuevamente además hablar de mujeres. ¿Te acuerdas que en nuestra última plática hablamos justamente de esta exposición increíble de mujeres en San Carlos, de estas grandes desconocidas del siglo XIX? Bueno, pues ahora te voy a hablar de otra gran desconocida del siglo XX, Alice Rajón, que ella es francesa. Ella forma parte de estas mujeres surrealistas que van a desarrollar toda su vida artística aquí en México, pero es una gran desconocida, como te platicaba hace ratito, porque no viene huyendo, no forma parte de este grupo de artistas europeos que vienen huyendo de la guerra en Europa, literal que vienen huyendo de los nazis. Hay que recordar que los nazis hablaban de todos estos artistas vanguardistas y de todos estos artistas surrealistas como unos degenerados, y que sobre una degenerada, ahorita que hablas, ¿no?, de la guerra y todo esto y los perseguidos, por eso muchos tuvieron que huir, no nada más porque muchos de ellos eran judíos, sino sobre todo porque como artistas eran artistas considerados desechables. Bueno, y mira que Hitler se robó la mitad de los tesoros artísticos del mundo. Claro, es que a pesar de que no los consideraban los degenerados, pero sabían lo que costaban esas obras. Sabían que eran valiosas. Entonces, por supuesto que se hacen de ellas, ¿no? Pues todas estas familias, sobre todo, ¿no?, todos los robos que hacen de estas familias judías. Pero bueno, Alice Rajón no va a formar parte de este grupo de artistas que sale huyendo de la guerra. Y tal vez yo creo que esa es la razón por la que no fue tan fue conocida en su momento, de hecho hizo muchas exposiciones, fue muy amiga de todo este grupo de artistas, ¿no?, que llegaron aquí. Ella es esposa de otro gran artista surrealista, Wolfgang Palen, pero no tiene esta historia dramática como la que tuvo Remedios Varo o Leonora Carrington, que venían huyendo de la guerra, ¿no?, y después de una historia muy dramática en Europa. Alice, ella es francesa, ella nace en 1904, este año se cumplen los 120 años de su nacimiento. Y ella, como todos estos grupos de artistas, va muy jovencita, se va a París, pues donde está, ¿no?, todo este mundo del arte y todos estos artistas, ¿no?, cubistas y surrealistas y expresionistas, ¿no?, todos estos artistas de la vanguardia. Y ella va a empezar, en 1931 llega a París, y ella empieza a involucrarse en todo este ambiente muy bohemio de los surrealistas, que bueno, pues justamente están surgiendo. El surrealismo surge en 1924 con André Breton, y bueno, ella se introduce a todo este mundo. Gracias a su marido, ella se casa en 1934 con Wolfgang Palen, él es austriaco, él es también un surrealista, pero curiosamente Alice Rajón, ella no va a empezar como pintora, ella es poeta. Ella es poeta, entonces ella empieza en este mundo de las letras, y de hecho André Breton le dice que ella es una gran poeta, una gran escritora surrealista. Va a ser hasta que ella llega a México en 1939, invitada por Frida Kahlo, que ella va a descubrir este México lleno de colores. Ya llega casada con este austriaco. Ya llega casada, sí, ella llega casada, ella se casa en 1934. Ya llega casada, ellos, digo que ellos no son de los que salen huyendo, ellos en el verano de 39, 1939, pues unos meses antes de que estalle la guerra en Europa, viajan junto con otra amiga, Eva Sulzer, fotógrafa, viajan a Canadá y a Alaska, donde todavía hay algunos de estos grupos originarios que conservan estas tribus originarias, que conservan como muchos de sus tradiciones, y
a Frida, bueno, a este grupo de tres, a Eva, no a Frida, a Alice, a Wolfgang, su marido, a Eva, les fascina como este tema de estas antiguas civilizaciones. De hecho, unos años antes, Wolfgang y Alice habían hecho un viaje a España. El de la cueva, no sé qué. A las cuevas de Altamira. Y a ella le fascinan la ¿Qué tienen esas cuevas de Altamira? Que he oído de varias personas que se enloquecen, y también cuando se van, y además de España, a la India, que fue ella. Ella también va a la India, y son 2 viajes que a ella la van a marcar muchísimo. Pero sobre todo el de España, el de las cuevas de Altamira, ahí en el norte, en Cantabria. Son, pues, de las cuevas junto con las de Lascaux, en Francia, son de las cuevas prehistóricas con pinturas rupestres más importantes que hay. Son todos estos grandes bisontes y todas estas grandes pinturas, pues, que tienen 40,000 años de existencia. A ella le fascinan y siente que hay que la gente que hizo esas pinturas lo hizo con una gran espiritualidad, o sea, que entrañan una gran espiritualidad, que se hicieron bajo todo un ritualismo, pero sobre todo que entrañan una gran espiritualidad. Y de hecho, Alice decía que las que habían hecho esas pinturas eran mujeres. Ella va a ser súper feminista. Entonces es muy interesante la teoría que ella tiene, ¿no? Porque dice, necesariamente tuvieron que haber sido mujeres las que hicieron esas pinturas. Porque eran las mujeres las que daban a luz, las que permanecían en las cuevas. El hecho de dar a luz era como una experiencia muy mística, muy espiritual. Las mujeres estaban allí en las cuevas mientras los hombres salían a cazar. Entonces que necesariamente tuvieron que haber sido ellas las que después de esa experiencia mística del parto y del alumbramiento debieron de haber pintado, con toda esa connotación como muy espiritual. Si tú fueras pintora, ¿qué pintarías? ¿Qué te gustaría pintar? ¿Sabes pintar? No sé pintar y me fascinaría pintar. No saben que voy a pintar mi pared. Me fascinaría pintar. No sé qué me fascinaría pintar, pero a mí me fascinan las pinturas rupestres. Yo tengo la misma sensación que no que las hayan pintado mujeres, eso nadie lo va a saber. Pero toda esa parte muy espiritual que entrañan, evidentemente, quienes pintaron esas obras, esas cuevas, hombres o mujeres, buscaban captar ahí el espíritu, el momento, el espíritu de todos estos animales. Era la manera de comunicar, ¿no? O sea, no sé por qué, yo creo que ni sabían por qué lo pintaban, pero era dejar un testimonio, sí, claro. Y además con qué tintas lo pintaban, que es lo increíble, o sea, que ya manejaban colores, manejaban tintas. Puros pigmentos naturales, exacto, minerales, vegetales, animales, ¿no? Pero bueno, Alice va a quedar enamorada de esta pintura. Ahora sí que la pintura, el inicio de la pintura, y además, curiosamente también, nos va a recordar mucho a la pintura posteriormente que iba a hacer, porque iba a ser una surrealista, pero una surrealista abstracta. Como que siempre pensamos en el surrealismo y Dalí y como todos este surrealismo muy figurativo, ¿no? Muy loco, ¿no? Escenas que no tienen razón de ser, o sea, que no pueden existir en la realidad, con objetos que existen en la realidad, pero en un contexto totalmente irreal. Por eso el surrealismo no tiene lógica. Es pintar fuera de toda razón o de toda lógica, ¿no? Esa es la idea del surrealismo. Sacar lo que el ser humano tiene desde adentro, desde lo más profundo de su subconsciente, sin que entre en juego la parte de la lógica y de la razón. Esa es la idea del surrealismo, ¿no? Pero con Alice Raón, ella y con su marido también, que los dos bueno, Wolfgang ya pintaba aquí en México, bueno, ya pintaba desde siempre, ella empieza a pintar aquí, pero le dan un giro distinto al surrealismo porque empiezan a pintar abstracto. Y yo creo que esta pintura abstracta, esta idea de pintar abstracto, este interés de pintar abstracto, nace precisamente al ver estas cuevas. Es muy interesante ver cómo el ser humano empieza pintando abstracto y termina pintando abstracto. Hoy en día, la pintura abstracta... Y ella hace un surrealismo abstracto. Ya hace un surrealismo abstracto. Porque es diferente al surrealismo de Dalí, o al surrealismo de Carrington, totalmente de Remedios distinta, Varo. Totalmente distinta. No tiene nada que ver. El surrealismo de Alice es sublime, es precioso. Me recuerda más un poco al de Picasso, viendo algún cuadro de ella. Ese surrealismo de la época surrealista de Picasso. Sí. Los payasos, las figuras, entre cubista y surrealista. Sí,
Sí, más, como más delicada, Alice. Es Bueno. muy, a mí me recuerda muchísimo cuando hablamos de estas tres mujeres que van a ser muy amigas aquí en México, Leonora, Remedios Varo y Alice, se acerca como más a Remedios Varo. Es totalmente distinta a Leonora Carrington. Ellas son totalmente figurativas, además. Ellas dos, Leonora y Remedios. Pero son no se parece su pintura, la de cero, Remedios Varo, cero. Pero en lo que la parte donde, digamos, se me hacen un poco parecidas, es en el hecho de que son muy delicadas, son muy finas, son muy delicadas, son sublimes para pintar. La pintura de Leonora no es sublime, es fuerte, y siempre sus animales y siempre sus escenarios muy fantasiosos y llenos de con muchos animales y mucha escenografía, digamos. Es la pintura de Leonora. Ahora, háblame de este museo. El Museo Caluz. Uh-huh. El Museo Caluz, que es un museo precioso. Es un museo hermosísimo en un edificio colonial, en un edificio virreinal del siglo XVII, que, bueno, ha pasado por fue un edificio agustino y después, bueno, de frailes agustinos, y después pasó, bueno, por varias cosas, como muchos de estos, tuvo varias funciones, hasta que finalmente en el siglo XX fue hotel. Se convirtió en el famoso Hotel de Cortés. Ah, es ese. Sí. Yo fui muchas veces. Sí, Ahora claro, es museo. es museo. Sí, fui muchas veces. Ese fue el famosísimo Hotel de Cortés, precioso, y además tenía en la una terraza calle padrísima. de Hidalgo. De Hidalgo, que es En la de continuación Hidalgo. de Tacuba, Exacto. frente a la Alameda casi. Exactamente frente a la Alameda. Entonces, un edificio precioso, pues lo conoces. Fue muchos años, como desde los años 40. Fue hotel y tenía ahí un Y se comía precioso. bien, además. Sí, muy bonito, y con una terraza padrísima. Y después ya lo compró Antonio del Valle para hacer su museo. Afortunadamente, bueno, su colección, una colección de arte mexicano muy, muy hermosa, la de Antonio del Valle. Y bueno, y tiene los espacios para tener estas y un jardín precioso. temporales. Un patio precioso. Un patio muy bonito, patio central muy bonito. Y entonces, bueno, ahorita está esta exposición de Alice Rajón, que es una gran desconocida. Cuando tú vas y ves su obra, dices, pero ¿por qué? Fíjate que ella fue muy conocida en su momento, formaba parte de todo este grupo. Ella además fue muy, muy, muy amiga de Frida Kahlo. Se conocieron en París en 1939, a principios de 1939. Cuando, 1938, finales de 38, principios de 39, se conocen en París cuando ambas están exponiendo. Se conocen porque además se identifican mucho. Ambas tienen una historia como muy dramática. Al igual que Frida, Alice desde chiquita, yo creo que una niña con huesos muy frágiles, Alice, porque tiene algún accidente donde se rompe la cadera cuando tiene como 3 años. Se queda 3 años enyesada. Y un poco lo mismo, ministra que Frida. Su papá le da colores y papeles, y ella empieza a dibujar, y ella empieza a leer, y ella empieza a escribir. Nace, y a transmitir su frustración, claro. Y a transmitir su ilusión de qué le gustaría estar haciendo o dónde le gustaría estar. Exactamente. Si bien es una artista muy famosa, quizá en Europa más reconocida, no sé si en Europa o en América, solamente los coleccionistas están más cercanos a la obra de Alice Rajón, los historiadores de arte como tú, los escritores, pero se conoce poco, y mi pregunta es si fue poco o su obra fue reducida. Su obra ella fue muy reconocida y su obra fue muy cotizada en su momento. De hecho, ella empezó a exponer muy pronto en México. Ella llega en 1969, para 1940 ya está pintando. Digo que los colores de México, ella se siente fascinada por los colores de México, se enamora de México, se va a volver mexicana. Y para 1940, ella ya está empezando a pintar y ya está empezando a exponer. Entonces, expone no nada más en México, ella va a tener exposiciones en el extranjero. Va a exponer en Nueva York, en París, en varios lugares de Europa. Y en Francia, te digo que va a conocer, en París va a conocer a Frida Kahlo, se sienten muy identificadas, como que historias similares en cuanto a, bueno, Frida, su accidente, la polio, ella, Alice, se le rompe la cadera muy chiquita, se le rompe la pierna, queda medio coja también, pierde un hijo, Frida perdió muchos, entonces se identifican muchísimo, entonces se conocen. Cuando Frida sabe que Alice viene aquí, bueno, está en América, está en Canadá o está en Alaska, la invita, viene y entonces ya se queda aquí viviendo Alice. Va a formar parte de todo este grupo de surrealistas, muy amiga de todos ellos, ¿no?
El problema es que cuando Alice muere, ella muere en 1987. Después de su exposición en Bellas Artes, Ajá. del homenaje, Sí, que sí, fue sí, su sí, última sí. exposición. Sí, en 1987. Ella tiene ella tiene una última exposición con pintura que ella acababa de hacer en 1975 y es la última exposición, es el año que ella deja de pintar, porque ella vuelve a tener una caída. Debe haber tenido huesos muy frágiles, la pobre. Ella vuelve a tener una caída y ella ya deja de pintar desde 1975. Por eso también es increíble la cantidad de obra que hay de ella. Tiene entre 800 y 900 pues era obras, pero que pinta en 35 años. O sea, en realidad su vida activa como pintora, pues es de 1940 a 1975. Es muy poco para la cantidad de obra que tiene. Se la pasaba. Bueno, se divorció de Palen, luego se casó con otro marido, nunca tuvo hijos, entonces pues ella se dedicó a pintar. Si no hubiera tenido que atender hijos. Si hubiera tenido que atender hijos, pues no le ha dado tiempo. Pero bueno, se dedicó a pintar. Ella deja de pintar en 75. Todavía tiene otra exposición, la de Bellas Artes. Que es un homenaje que le hacen. Es un homenaje que le hacen. Y vuelve a tener otra caída y ella ya decide recluirse en una casa de asistencia en 1987, en el verano de 1987. Y en septiembre ella muere, y muere sola. Entonces, yo siento que si no era tan grande, ¿por qué se va a refugiar a Pues porque yo siento que ya no se asistencia? sentía segura. Yo siento que ya no se sentía segura en su casa. Ella vivió siempre en San Ángel. Ya no se sentía segura porque ya estaba sufriendo como continuamente caídas. Entonces, pues yo siento que le dio miedo, como que un día que nadie la encontrara y se quedara ahí, ¿no? Yo siento que ella se vuelve esta gran desconocido, como que no hay nadie que continúe su obra porque no tuvo hijos. O sea, Frida Kahlo ahí tuvo a Diego Rivera y ahí tuvo a Dolores Olmedo, Remedios Varo no tuvo hijos, pero dejó un marido que continuó, ¿no? Proyectando su obra. Leonora Carrington tenía hijos. Nada de esto pasó con Alice Rejón. Entonces, yo siento que el hecho de haber tenido un marido o unos hijos que como que continuaran promoviendo su obra fue lo que literal la archivó en el cajón de los recuerdos. Y el último reconocimiento que le hacen es en el 2009, En ¿no? el 2009, ajá, exactamente. Cuando, digamos que la rescatan. Pero fíjate, de 1987, que se muere, y un poquito antes, 85, no sé qué es lo de Bellas Artes, a 2009. Son muchos años los que pasan, ¿no? O sea, literal, el mundo se olvidó de ella. Afortunadamente, bueno, hubo quien la rescató, hacen esta retrospectiva, este homenaje, ¿no? Y a partir del 2009 que hacen esta exposición en Bellas Artes, como que empieza otra vez a surgir el interés por Alice Rejón, que es extraordinario, porque además ella es reconocida dentro de la historia del arte en México como la iniciadora del arte abstracto en México. El arte abstracto no existía. Cuando ella llega aquí, ¿qué es lo que está en boga? Pues el muralismo. El muralismo y con todas estas formas muy figurativas y los surrealistas que llegan, ellos pintan un surrealismo figurativo también. Ella junto con Palen, su marido, le dan un vuelco. De hecho, se separan, ¿no?, de este surrealismo de André Breton y ellos siguen como una línea, otra línea. Entonces, ¿quiénes para ti fueron los grandes surrealistas de México o en México? Ay, a mí me fascina y me fascina Wolfgang Palen. Y Max Ernst me fascina también. Ernst, claro. Max Ernst me encanta. Pero a mí Alice Rejón siempre me ha fascinado. Es una pintura muy sublime la que ella tiene. De verdad, yo los invito a hacer este recorrido. Por ¿Estás haciendo exposición. recorridos al público? Sí, estoy haciendo recorridos. Y todavía voy a hacer un último recorrido. Ya hice varios y voy a hacer un último porque me lo estuvieron pidiendo. Yo creo que va a ser, no sé, como en 3 semanas. Yo lo voy a... Porque se acaba como por el 8 de abril, ¿no? El 8 de abril. El 8 de abril se acaba. Y también hay otra exposición de Alice Rejón en la galería de Oscar... ¿Cómo se llama? Aquí en Polanco. Oscar Román. Oscar Román. La galería de Oscar Román. Ajá. Que él también tiene una exposición ahí en la galería. También termina el día 8. Entonces, como que se complementan. Ya sabes, se complementan una con la otra. Pero sí, yo los invito. No he ido a la de Oscar Román y yo tengo que ir ahora. ¿Dónde te localizan para hacer recorridos? En mis 2 redes sociales,
Facebook Luz Helena Mainero, e igualmente en Instagram Luz Helena Mainero, para que no haya pierde. Muy bien. ¿Y quién eres? Luz Helena Mainero. Soy Luz Helena Mainero. Muchas gracias, Luz Helena. No, hombre, gracias, Eddie. Vamos a una pausa y continuamos en 88.9 Noticias, información que sirva de iHeartRadio y todas las redes de Eddie Warman.